Aquí inicia Letras al Aire, el punto de encuentro literario más importante en el estado de Hidalgo, donde coinciden voces, ideas y grandes invitados. Prepárate para escuchar nuevas perspectivas y momentos que inspiran. Aquí comienza Letras al Aire. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro, en esta que es nuestra emisión de Letras al Aire, que estamos transmitiendo a través de Suma Radio Tulancingo, desde la ciudad universitaria de Tulancingo. Y también, como siempre, pues reiterar nuestro agradecimiento a quienes nos hacen favor de sintonizarnos a través de Suma Radio Pachuca, Suma Radio San Bartolo y Suma Radio Huejutla. Agradecer también a nuestro productor Daniel García y en los controles que nos hace favor de acompañarnos Santiago Castillo. Muchísimas gracias por su apoyo. Hoy tenemos una invitada muy especial, en verdad muy especial porque es una escritora y conferencista con temas muy interesantes y además decirles que estará con nosotros en el marco de la próxima edición de la Feria Universitaria del Libro que habremos de llevar a cabo del 4 al 13 de septiembre, en donde Filipinas es nuestro invitado de honor y Comercio Global la temática. Pero lo más importante es que ella nos hace el día de hoy el favor de acompañarnos. Me refiero a la doctora Olga Lucía Bobadilla. Doctora Olga, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Gracias, doctora. Vamos a mandar para conocimiento de todos a que escuchemos la semblanza de nuestra invitada, la doctora Olga Lucía Bobadilla. Escuchemos. Letras al Aire. Olga Lucía Bobadilla es escritora, conferencista, TEDx speaker y coach especializada en desarrollo humano, liderazgo e inteligencia emocional. Es autora de la saga literaria Eres bien chingón haciendo, una serie de libros y proyectos enfocados en el amor propio, la transformación personal, la autonomía emocional y el empoderamiento femenino. Además, tiene doctorado en Ciencias de la Educación y desarrolla proyectos vinculados con bienestar emocional, emprendimiento e inteligencia artificial aplicada a la educación. Entre sus publicaciones destacan Eres bien chingona siendo la mamá de y Eres bien chingona siendo la ex de, obras en las que aborda temas como maternidad consciente, reconstrucción emocional, resiliencia y autoestima desde una narrativa cercana, honesta y motivadora. Dentro de esta misma línea surge Eres bien chingona siendo tu propio Sugar Daddy, proyecto enfocado en la independencia económica, el merecimiento y la soberanía personal financiera. A través de esta propuesta, Olga Lucía Bobadilla invita a las mujeres a dejar de depender emocional o económicamente de otras personas, promoviendo la construcción de estabilidad, abundancia y seguridad desde el amor propio y el autoconocimiento. Este enfoque también ha sido llevado a entrenamientos y conferencias donde combina herramientas de coaching, desarrollo humano y empoderamiento femenino. Demos la bienvenida a Letras al Aire a Olga Lucía Bobadilla, escritora y conferencista. Letras al Aire. Bueno, pues sin duda ya escuchamos una trayectoria muy importante, académica, como escritora, como conferencista, muchos ámbitos profesionales y de gran trascendencia que la acompañan a lo largo de su vida, de su trayectoria. Pero antes de entrar de lleno en estos aspectos, queremos conocer un poco más acerca de Olga Lucía Bobadilla. ¿Cómo describe el camino que la lleva al desarrollo humano y a la escritura? Pues mira, yo creo que se dio desde muy pequeña, más o menos al mismo tiempo. Yo tendría unos 13 años cuando empecé
tanto a escribir como a interesarme por el desarrollo humano. Tenía la intención de estudiar psicología, cosa que finalmente nunca hice, pero sí empecé en la escritura a los 13 años con una pequeña novela que terminó en la basura porque me pareció que no tenía mucho sentido. Después un poco con la poesía, y finalmente pues me encaminé hacia las artes plásticas como carrera profesional. Y al mismo tiempo seguía escribiendo, ¿no? En mis libros de bocetos, etcétera. Ahí ya no fue tanto esa parte de desarrollo personal. La parte de desarrollo personal la volví a retomar hace 10 años cuando tomé mi primera certificación como coach de vida. Y en el 2019 decidí sacar mi primer libro. Y de ahí hasta ahorita pues ha sido una carrera un tanto maratónica, porque creo que hay muchas cosas por decir, o han habido muchas cosas por decir, y pues fueron saliendo estos 8 libros que tengo publicados hasta ahorita, y sigo trabajando pues también en esa parte de desarrollo personal. Tomé otra certificación como coach, pude hacer una charla de estas charlas TEDx ahí en México, pues porque he vivido en México 21 años de mi vida. Ahorita hace menos de un año regresé otra vez a Bogotá, y digamos que México ha sido la cuna de todos mis libros, ¿no? Y de la marca que desarrollé también con la última serie de libros. Muy bien, eso es muy interesante, es precisamente lo que queríamos conocer y compartir con nuestros radioescuchas, un poco más acerca de tu vida, describirte un poco más como lo que eres persona. Además de escritora, de coach, de conferencista y académica, eres lectora. ¿Qué de esas lecturas motivaron que tú fueras también a tocar estos temas que son precisamente el desarrollo humano y la escritura? Mira, yo creo que ahí hubo un parteaguas muy importante, y lo recuerdo perfecto, y tengo el libro todavía en mis manos y lo atesoro. Fue un regalo que me hizo un tío, y me regaló El Profeta de Jalil Gibran cuando yo tenía 11 años, y eso hizo que me partiera mi manera de pensar, ¿no? Ya fuera como, ¿de qué me están hablando, no? Y a los 11 años creo que aceptar como esa ruptura de decir, oh, wow, esto realmente me está pidiendo que vea la vida de una manera completamente diferente. Creo que eso fue lo que me ayudó también a ir generando, y que uno de mis intereses principales fuera ir generando conciencia en los libros, ¿sí? En los libros que escribo, que especialmente esta última saga, ¿no? En el que tiene que ver con maternidad, o el que tiene que ver con autonomía emocional y financiera, realmente desde un punto de conciencia en donde cada uno de los lectores pueda preguntarse cosas y responder desde su propia experiencia de vida, ¿sí? Decir, ok, hay otros caminos posibles, ¿no? Y también desde el desarrollo humano, como decir, espérate, hay muchas puertas que se pueden abrir. Entonces, en especial, este libro sí fue el que más me ayudó a mí como a ver la vida de una manera diferente, a entender. De hecho, por ejemplo, con 11 años pude empezar a imaginar lo que sería la maternidad, que realmente pues hasta los 34 años fui mamá, pero desde los 11 ya decía, ok, entonces los hijos no son ¿sí? Para cumplir los sueños que yo tenga, ni yo debo hacer esto como hija, y eso fue realmente la semilla que empezó a mostrarme en mí como, oye, hay un camino interesante para abrir, ¿no? Entonces este es uno de los libros que más atesoro. Sí, he leído muchísimo, ¿sí? De pronto no tanta literatura como yo quisiera, ¿no? Pero sí libros que te hacen pensar diferente y que te llevan a otras narrativas de tu propio pensar, ¿no? Dentro de tu diálogo interno que te lleve a otras narrativas. Yo me considero una persona profunda, no digo que esto sea ni mejor ni peor, pero sí profunda. Entonces procuro que alimentarme de lo mismo, ¿no? Alimentarme de profundidad, de cosas que sean
realmente interesantes. Y aunque, por ejemplo, mi saga tenga nombres muy irreverentes, y en el último libro que estoy escribiendo ahorita use el humor negro, que nunca lo había hecho tanto, siempre, y a veces lo digo yo a los lectores con los que comparto, les digo, hay una pequeña trampita, y es que el título puede ser muy irreverente, pero te voy a hacer pensar, ¿sí? Entonces te voy a llevar por un camino hacia la introspección, hacia la reflexión, hacia que tú te respondas cosas de tu vida, ¿sí? Entonces va por ahí mi experiencia como lectora. Muy bien, pues esa es una gran experiencia de vida que estamos ahora mismo compartiendo con nuestras y nuestros radioescuchas, porque es algo a lo que le apostamos permanentemente en este programa, precisamente a poder fortalecer el hábito de lectura, el acercamiento con los libros, y cuando se hace en edades tempranas, como lo que tú nos has referido a los 11 años, leyendo esos libros que parecieran que no son para niños, pero que son para todos más bien, pues es lo que nos hace pensar, es lo que nos hace reflexionar, y eso, por supuesto, te cambia el esquema y el panorama de lo que pudiera ser una vida de niño con cuestiones sumamente ajenas a una realidad que es y que vivimos y que compartimos, y que nos hace ser, sin duda, con lecturas como esa que tú nos has referido de Gibran, pues obviamente más conscientes, tener una mayor conciencia de lo que es la vida, de lo que es nuestro entorno, de lo que son y representan los otros seres humanos en relación a nosotros mismos, porque somos un conglomerado y debemos pensar que todos tenemos que ayudarnos a todos, ¿no? Y de convivir y de coexistir con la mayor armonía y la mayor paz posible, que a veces se ve casi imposible, pero bueno, esa es una buena manera de estimular esto. En tus libros abordas temas como el amor propio, la resiliencia, la autonomía emocional. ¿Por qué consideras que estas conversaciones son tan necesarias en la actualidad, especialmente para las mujeres? Mira, yo creo que estamos en un momento de ruptura de cuál es el papel de la mujer y de reestructura, ¿no? De varios procesos que se han ido dando en las últimas décadas de cómo debería ser, actuar, esperar una mujer, y obviamente también los hombres. Se ha roto como digamos que personaje o estas características que cada uno debería tener, y creo que esa misma ruptura de lo que debe ser lo femenino, lo masculino, pues conlleva también una crisis que se vuelve social, una crisis que también se vuelve personal, una crisis del papel que debíamos cumplir anteriormente, y creo que hay cosas que a veces quedan todavía guardadas, ¿no? Y tiene que ver con las dificultades de ciertos procesos y de ciertos papeles, ¿no? Entonces, en este primer libro yo hablaba por ejemplo, de la maternidad, y decía, es que no hay que seguir romantizándola, es decir, no hay que estar hablando solamente de lo bonito que podría ser, o de que las mujeres tenemos instinto materno y que todo se nos da fácil, cuando realmente es una tarea tremendamente compleja, tremendamente desgastante, que claro que tiene cosas positivas, pero que hay que hablar también de lo difícil. Entonces, en un momento en el que las relaciones de pareja ya no son tan estables, y eso afecta directamente, ¿no? En una ruptura, en un matrimonio, en maternidad, paternidad, va a afectar las finanzas de las dos partes, ¿no? En un divorcio, por ejemplo. Entonces es necesario también como ir haciéndonos responsable de la parte que nos toca, ¿no? Tanto emocional como económicamente, como en la maternidad, y decir, ¿sí? Esto es difícil, porque entonces lo que empieza a pasar es que asumimos que estos problemas personales, uno, nadie más los vive, dos, pueden ser mi culpa. Entonces es como, ven, vamos a hablar y vamos a cambiar un poco los términos. Esto sí es una crisis emocional, financiera, etcétera, pero va a durar cierto tiempo, se puede llevar de esta manera, ¿no? Porque lo decía, los problemas personales también son problemas sociales. Entonces, si estamos en un cambio profundo de qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una mamá, qué planes cumplimos, ¿no?
hay una cuestión también económica que tiene que ver no necesariamente o absolutamente con nuestras finanzas, sino a nivel, no podría asegurar yo que mundial, pero sí latinoamericano. Ya no podemos en una familia depender de una sola entrada económica, ¿sí? Se hace necesario, porque todo está mucho más costoso, que las dos personas aporten económicamente, ¿no? Hay otros servicios que hace 30, 40 años no teníamos, no pagábamos el internet, no pagábamos la televisión, los servicios de acceso a la televisión, etcétera. Entonces son cosas que pequeñas, pero que se van volviendo necesarias también en nuestra vida, y que cuando hay, por ejemplo, una ruptura, un divorcio, o nos enfrentamos a una maternidad de un solo lado, ¿no? Mamá soltera, por ejemplo, pues se vuelve complicado también, y pensamos que solo somos uno, ¿no? Entonces es como aportar a esa voz de, mira, no estás sola, nos pasa varias, es un momento social y personal. Entonces creo que también es válido, porque digamos, a veces el discurso va mucho hacia que es trascendental, ¿no? La violencia, sí, pero espérate, ¿cómo se va viviendo adentro todo ese otro proceso interno después de una ruptura, en una maternidad que nos exige, ¿no? El sistema actual, pues en el que es necesario tener herramientas, tener compañía, saber qué puedo hacer yo también como mujer, ¿no? De no abandonar mis sueños, pero tampoco abandonar mi cuidado personal. Mujeres como yo, que digo, estamos viviendo de esta manera, pues tenemos un sistema nervioso que generalmente está muy alterado, ¿no? Que está hipervigilante. Entonces es como, mira, hablemos también de eso, ¿no? Claro. Olga, vamos a ir a un corte muy breve, y cuando regresemos vamos a darle el uso de la voz a nuestro amigo José Miguel Alba Marquina. Letras al aire. Pasemos a la siguiente página. Continuamos. Letras al aire, donde las ideas conversan. Regresamos. Amigos, pues nuevamente gracias al maestro Marco Antonio Alfaro, a todo el equipo de la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos, y por supuesto a nuestros amigos de Suma Radio allá en Tulancingo de Bravo y en todas las emisoras de este importante sistema universitario de medios autónomos, y en este caso de la radio. Olga, estamos platicando con Olga Bobadilla hoy aquí en Letras al Aire, y Olga, bueno, pues obviamente tú eres autora de muchos libros, más de 8, pero hay una tetralogía que ya tiene un cuarto hijo, con el título de una palabra que, como dices, es un poco atrevida, transgresora, y dice, eres bien chingona, y de repente hay 4 acepciones, ¿no? La primera, recientemente este año tuvimos la experiencia ya incluso en la vida académica de presentar siendo tu propia Sugar Daddy. Antes del corte hablabas de la importancia que tiene la autonomía económica para la figura de la mujer, y precisamente cómo esta. Entonces, platícanos un poquito más de la obra Eres bien siendo tu propio Sugar Daddy, y hablando te decía, tuvimos la experiencia en Tultitlán, en la UAMX, con la academia. Precisamente ahora tú ya hablaste de tu experiencia como conferencista TED Talk, como docente, como preparador, y el siguiente hijo que viene tiene que ver con eso, con también que eres bien siendo ahora profe. Entonces hablemos primero del Sugar Daddy. Sí, claro, pues mira, en el de Sugar Daddy, que lo conoces ya bien, ¿no? Digo, estuviste ahí en la presentación, porque se presentó inicialmente en México antes de la Feria del Libro de Bogotá. Pues se habla de autonomía financiera y emocional, ¿sí? De cómo debe ser importante para las mujeres hacernos preguntas y resolver esas preguntas sobre nuestra parte financiera y emocional, de generar responsabilidad sobre nuestras decisiones más que culpa, porque la culpa es como una emoción y una sensación difícil de cargar, ¿no? Entonces decir, oye, cambiemos esto por responsabilidad, qué es lo que corresponde hacer aquí, qué es lo que de pronto no habíamos estado haciendo de la manera correcta, y no importa la razón por la que no se hizo de la manera correcta, ponerle nombres diferentes a las crisis económicas, ¿no? Me tocó, porque también lo estuve viviendo mientras lo escribía, fue como abrir una caja de Pandora y al mismo tiempo estar revisando esos temas en mí, en la medida en la que lo iba escribiendo. Entonces creo que sí hay como un cordoncito umbilical ahí con ese bebecito,
con ese libro, que era una revisión sobre mi propia autonomía. Entonces yo voy narrando temas que tienen que ver también con la historia de mi familia especialmente la materna, que sufrió un proceso de desplazamiento aquí en el país en los años 40, que fue muy marcado para muchas familias en Colombia y que sigue siendo un fenómeno que desafortunadamente se vive, y cómo esto puede afectar, por ejemplo, la percepción que uno puede tener, ¿no? 2, 3 generaciones después sobre pertenecer a un lugar, ¿no? Sobre poder estar tranquila en un lugar. Yo me he mudado muchísimas veces de casa y descubrí que esto tenía que ver con esa primera migración que hicieron mis abuelos maternos, ¿sí? Y que ocasionada por la violencia que estaba viviendo en ese momento el país, y que eso afectaba la manera en la que yo podía sentir estabilidad en un lugar físico, porque esto, así igual que el color del cabello y los chinitos, etcétera, también se hereda en el ADN. También se heredan esos miedos que sintieron los abuelos. Entonces, a mí, digamos que se me disparó uno de esos miedos en 2011 y no podía estar más de un año en un solo lugar, ¿sí? Físicamente algo me llevaba a mudarme de departamento, de ciudad, de país, etcétera. Y poder descubrir que esto me había afectado, ¿no? Tiene un nombre en psicología, compulsión al desarraigo se llama, ¿sí? Esta mudanza como eterna. Y poder decir ahorita, ok, viene de que para mis abuelos quedarse en un lugar significaba la posibilidad de morir, ¿sí? Porque literal era eso. Si ellos se quedaban en sus tierras, en su casa, entonces significaba morir, ¿no? Y en mi inconsciente estaba esa posibilidad. Yo no lo veía, yo no lo entendía, yo solamente sentía la necesidad de moverme físicamente cada cierto tiempo, ¿sí? Y ahí fue empezando a descubrir otros patrones, ¿no? Mis abuelos se murieron cuando mis abuelas todavía estaban muy jóvenes, entonces hay un patrón de mujeres que se quedaban solas y que se hacían cargo de, ¿no? Y entonces de repente yo me encuentro repitiendo en un par de ocasiones esa misma historia. Entonces dije, hay cosas mucho más profundas que digamos que mi historia podría ser como un hilo, ¿sí? Que narra la historia de cualquiera de nosotros, es como ese hilo que narra, y el libro pues no es como una guía de finanzas autonomía, sino que lleva la introspección. Hay una serie de preguntas que se van haciendo para que cada persona que lo vaya leyendo encuentre su propia historia, encuentre qué patrón está repitiendo y de quién viene ese patrón, cómo le podría afectar. Entonces va siendo como, oye, reconstruye la historia que puede estar interviniendo en cómo te relacionas con otras personas, qué tipo de dependencias podrías tener, que cuando hablamos de dependencias entre tanta información en redes sociales pensamos que solo tiene que ver con temas de pareja, pero hay cosas mucho más profundas, y obviamente también el tema económico, ¿no? Cómo estas historias también marcan nuestra economía y que podamos tomar mejores decisiones en cuanto a las relaciones y en cuanto a las finanzas. Muy bien. Miguel, adelante. Y bueno, precisamente te comentaba hace unos minutos, el hijo que se va a presentar ahora en la FUL, ya presentamos en el primer semestre de este año, el de Sugar Daddy, viene el de Siendo Profe, en el que relatas tu experiencia como docente, pero no la romantizas, precisamente utilizas un lenguaje directo, poco convencional. Platícanos brevemente de esta obra, danos un pequeño spoiler para que continuemos con otros tópicos que todavía tenemos aquí en la cartera. Claro que sí, pues mira, tiene que ver también desde mi experiencia, desde el 2000 empecé como docente en México, en Tamaulipas, y tuve la oportunidad tanto aquí en Colombia como en México, Saltillo, etcétera, dar clases en todos los niveles, kinder, primaria, secundaria, universidad, posgrado. Entonces consideré de repente que esa experiencia es muy valiosa, ¿sí? Bueno, tuve la oportunidad también de coordinar una licenciatura, coordinar un posgrado, dirigir un colegio, entonces tenía como un panorama muy completo de qué era lo que estaba pasando. Y al iniciar mi programa de doctorado,
dije, bueno, lo quiero llevar por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, que es un tema que me apasiona mucho, y de repente dije, espera, no va, porque iba enfocado hacia la evaluación, dije, no va enfocado hacia la evaluación, va enfocado hacia el burnout o el agotamiento de los docentes, y realmente no es solo de los docentes, pero es un agotamiento digital, de la cantidad de herramientas que debemos aprender a manejar, ¿no? Ahorita estamos en Meet, pero podríamos estar en Zoom, pero podríamos estar en Teams, y entonces todos debemos saber cómo compartir, cómo no sé qué, cómo aceptar la tarea, etcétera, y eso genera un desgaste en los docentes. Entonces dije, espérame, yo he tenido momentos muy complejos y los compartía con mis compañeros y compañeras cuando fui docente. Entonces dije, creo que desde ahí voy a utilizar estos recursos académicos que me está dando el doctorado sin que sea solamente un discurso netamente académico, ¿sí? Entonces, estoy escribiendo para una revista indexada, estoy haciendo la tesis, pero quiero algo mucho más como desgranadito para los profes, mucho más en donde haya un proceso de identificación directo y digan, sí, esto me pasó y esto nos sigue pasando y hay cosas que podemos hacer como docentes, algunas como para exigir mejores condiciones, otras como para reírnos. Utilizo mucho el humor negro, que es una parte de mí que yo no había mostrado en mi escritura, ¿sí? Pero que sí lo tengo y que sí es constante. Entonces dije, ok, voy a mostrar algunas experiencias, voy a hablar con otros docentes que quieran compartir esta parte y hablar también obviamente de lo honroso que es ser maestro, porque los que estamos en el salón de clases sabemos de qué se trata. A veces no es tan bien visto como en otros países nuestra profesión, pero nosotros sabemos realmente el contacto que hacemos con nuestros alumnos, la conexión que se puede lograr hacer, las dificultades que por momentos no supimos que íbamos a enfrentar en el salón de clases. Entonces va de, igual que en la maternidad, desromantizarlo un poco y decir, mira, nos vamos a encontrar con esto también, y aquí van un par de tips para sobrevivir. Pues esa presentación va a ser muy oportuna, muy pertinente. Es la que vamos a tener en el marco de la feria, ¿es correcto? Correcto. Bueno, pues nosotros nos dará muchísimo gusto recibirte. Olga Lucía Bobadilla ahora mismo nos está acompañando desde Bogotá, Colombia, pero tendremos el orgullo y el privilegio de recibirla en el marco de la 39ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Ella, por supuesto, participa en muy importantes ferias del libro, como la que acaba de pasar, una de las ferias del libro más importantes del mundo, y para empezar, de las más importantes en Latinoamérica, como es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es una gran feria, una gran feria, y ella ya nos ha platicado que ha estado en ella, pero también nos va a posibilitar a conocerla, a conocer este último libro de precisamente el que nos ha estado comentando del trabajo docente. Pues agradecerte ahora mismo, Olga Lucía Bobadilla, escritora y conferencista, además de toda su formación académica. Agradecerte el privilegio de que nos hayas acompañado en esta emisión de Letras al Aire, al igual que a José Miguel Alba Marquina, también un colaborador permanente de la Feria Universitaria del Libro. Así es de que estamos muy agradecidos con ustedes y será un privilegio recibirte y acompañarte en el marco de tu presentación, doctora Olga Bobadilla. Muchas gracias. No, muchas gracias de nuevo por la posibilidad de estar en este espacio, y claro, será un honor estar ahí con ustedes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos en la full. Muchísimas gracias. Pues bueno, agradecemos la presencia de nuestra invitada de esta ocasión, la doctora Olga Lucía Bobadilla, escritora y conferencista. Agradecerle, como siempre, a José Miguel Alba Marquina. Y bueno, pues llegó el momento de despedirnos en esta emisión de nuestro programa Letras al Aire. Tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en este viaje de ideas y palabras. Reflexionemos sobre lo compartido y volvamos a encontrarnos la próxima semana para una nueva emisión de Letras al Aire. Hasta la próxima.